Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Hace 47 años, un golpe cívico-militar abrió uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La desaparición y la muerte de miles de personas, la cárcel, la tortura, la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, el robo de bienes, los vuelos de la muerte, cuerpos en fosas comunes, centros clandestinos de detención, quema de libros. Desgraciadamente eran tantos los pibes en La Plata, miles, 6.000 de un saque se llevaron en poco tiempo. Aparecían muertos por todos lados, decían enfrentamientos y los chicos los colgaban de los árboles del bosque y decían que habían sido enfrentamientos. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Todas estas acciones fueron ejecutadas por una dictadura que gobernó durante casi una década y en su fase final desató la Guerra de Malvinas. Las consecuencias de este proceso todavía perduran en la política, la economía y la cultura. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. La estructura productiva del país perdió gran parte de su industria, impuso altas tasas de inflación y desocupación y abrió el ciclo de un endeudamiento externo que condicionó la soberanía nacional. Los primeros esbozos de políticas neoliberales instauradas en estos años debilitaron las organizaciones populares, lo que ayudó a perpetuar un modelo desigual de ingresos y distribución de la riqueza. La dictadura impuso un ejercicio totalitario de poder, con modos que persisten en distinto grado hasta en la vida democrática actual. Sobrevive en condiciones de una cultura basada en el miedo, y la repetición de propaganda de aquella época relativiza la dimensión de lo sucedido. Todavía hoy, cientos de personas nacidas en cautiverio siguen sin recuperar su identidad. Si bien algunos gobiernos democráticos impulsaron políticas para preservar la memoria colectiva y promovieron el juicio a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, todavía existen sectores que minimizan la magnitud del último golpe. Que no nos dicen dónde están nuestros hijos. Las nuevas generaciones quedan expuestas a la desinformación. De este modo, podrían caer en los errores del pasado. En ese campo conocí el horror, la soledad, el miedo, el terror, a no encontrar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, cada 24 de marzo se recuerda a las víctimas de la dictadura y se abren ventanas para la revisión de hechos que demuestran hasta dónde la violencia política es una práctica que lleva a caminos trágicos y sin sentido. Este 24 de marzo, como cada 24 de marzo, elegimos memoria.